Ismael regresa 18 años después a Laguna, al mismo lugar donde un fatídico verano muere de manera inesperada Jero, el mejor amigo de Katy, su madre, que vive sus últimos días junto a Fran, su otro hijo, una tía y un gato sin amo, sin dueño. J. Linares debuta con El último verano antes de todo con Editorial Planeta. J, bienvenido al programa de Rosa Pasapágina. Muchas gracias, un placer. Pues el placer es mío. Siempre me gusta apuntar antes de empezar la entrevista cómo ha sido mi lectura con el libro. Me parece Es tu debut, un debut maravilloso. Muchas gracias. Un perfil de personajes brutal, muy bien definido, muchísimo ritmo. Ahora hablaremos de emociones, de perdones, de culpabilidades. Bueno, lo vamos a ir desgranando. El verano del muerto, siempre hay uno que lo cambia todo. Con la muerte violenta de Jero, todo cambió para Ismael y sus amigos. Perdieron la inocencia de golpe. No hay nada como ver a un muerto para darte cuenta de que la vida no es tan fácil, no es un juego de niños. Es un momento muy complicado. Es un momento, a mí me sigue impactando mucho el ver, bueno, yo en el capítulo ese es real 100%, o sea, el momento en que yo vi la vida irse de los ojos de mi madre, estuve como mucho asimilando, no, es imposible, ya está, ya no hay nada dentro de ahí, se acabó. Y bueno, esa frase con la que empieza el libro, nadie olvida la primera vez que ve un muerto, se refiere, yo en mi caso fue un animal, porque bueno, yo soy de un pueblo de la Sierra de Cádiz y entonces era muy normal que los fines de semana nos fuéramos a recorrer el monte, a perdernos, a jugar allí. Y entonces un día cruzando un pinar vimos a un perro muerto que se lo estaban comiendo los buitres. Y ver esa vida sin vida, sí, me pobló de pesadilla gran parte de mi infancia y todavía la recuerdo. Y escribiendo el primer capítulo me venía constantemente esa imagen de el primer ser vivo que vi sin vida. Lo trajiste de vuelta, ¿no? Sí, traje muchas cosas de vuelta. Jero es el personaje presente, el muerto. Creo que no desvelo nada si digo que simboliza de alguna forma la figura paterna de Ismael. Pero quiero que me cuentes un poco más lo que puedas contar de este personaje. Pues este personaje es la ficción de la novela, hay mucha verdad de la novela, hay mucha realidad, hilvanada a través de un relato de ficción que es la aparición de un muerto, aunque está basado en muchos crímenes de mi zona, de la Sierra de Cádiz, pero era la ficción que me servía para contar la verdad y la realidad. Y efectivamente, o sea, es como la muerte del padre, es como la muerte de la figura masculina, que en mi caso fue cuando mi padre abandonó a mi madre con 17 años cuando descubrió que estaba embarazada. Entonces sí me interesaba mucho crear esta figura masculina llena de secretos, llena de mentiras, que Ismael también empieza a descubrir poco a poco y que también para Ismael es su entrada al mundo adulto, que está muy, muy marcado, pues yo imagino que como todos, o al menos todo el mundo que yo conozco, por empezar a asimilar decepciones. Así es. ¿Cómo se crece, Ismael, entre misterios, desengaños? Pues Ismael crece desde la ingenuidad mía y de mi propia generación, de ese lejano verano del año 2000, que con el tiempo y con la perspectiva de los años me di cuenta que fue el último de inocencia de mi generación, por así decirlo. O sea, ese fue el verano en que despertamos al amor, el año en que despertamos, o en el caso de mi pandilla, al sexo. Éramos todos vírgenes, nos enamoramos por primera vez. El año siguiente, 2001, fue el atentado contra las Torres Gemelas y el mundo cambió. Sí. Pero en ese verano yo veía el mundo como un lugar seguro. Fue el verano sin móviles, el verano sin internet. Yo me compré un móvil el día antes de irme a estudiar a la universidad, porque mi madre me dijo, tienes que estar localizado. Entonces empieza a crecer Ismael dejando atrás ese verano de inocencia, marchándose del pueblo, entrando en la universidad, empezando a asimilar decepciones, empezando a asimilar desengaños, empezando a perseguir sus sueños, porque también quiero que la historia de Ismael es una historia llena de luz, viaja de las sombras a la luz. Es decir, hace un recorrido lleno de vida, de estar hundido a levantarse y empezar de nuevo. Aunque esa luz le ciegue en algún momento. Le ciega, pero como a todos, creo. Sí, claro. Sobre todo los que perseguimos a veces un sueño con demasiada pasión,
corre riesgo de que el sol nos queme las alas. Es verdad. Mucho, ¿eh? Sí. Mucho. Hay que ir con cautela y despacio. Y si hay que ponerse unas gafas, se las Mucho pone. mejor. Sí. Mucho mejor. Yo creo que el personaje principal es Laguna. Lo defines como vivir apartado en un lugar con poco futuro, ¿no? Dice, las ambiciones se mueren antes de pronunciarse. Un lugar donde el número de muertos voluntarios es casi normal, casi esperada. 98 metros de caída acaba con el sufrimiento de ver vidas arruinadas. Tus aspiraciones se caen por ahí. Se caen por ahí, se caen las personas, ¿eh? Bueno, de lo que habla Rosa es un poco cómo la gente se suicida en mi zona. Van al Tajo de Ronda, dejan su carnet para que sepan que se han tirado y se tiran. Y algunos nunca aparecen. Y de pequeño y de adolescente me daba mucho miedo pasar por el Tajo de Ronda porque la altura es impresionante, hay muy poca seguridad, ¿eh? También te das cuenta de si quisiera saltar, salto, nada me lo impide. Y me impactaba mucho pensar la gente que se lanzaba, por qué pasaría por su cabeza. Y claro, al final cuando creces también descubres que muchos de tus ambiciones y tus sueños se suicidan de la misma manera, se tiran sin ningún tipo de paracaídas. Lo bonito es descubrir que esa muerte de muchos de los sueños ocurre como en la novela, dan paso a la vida de otros nuevos que no sabían ni siquiera que tenían. Estaban ahí. Pero que estaban ahí esperando su momento y que son un sitio mucho más reconfortante, mucho más hogareño, ¿vale? Por ejemplo, yo me interesaba mucho que el personaje de Raúl, el mejor amigo de Ismael, fuera un personaje súper luminoso, que realmente cuando lo conoces en el verano del año 2000 tiene unos sueños que cuando lo ves como adulto no ha llevado a cabo nada de lo que pretendía, pero sin embargo es el personaje más luminoso de todos y más feliz, porque supo convertir su sueño en otra cosa que lo hacía mucho mejor. Cambió el sueño. Cambió el sueño. Cambió el sueño. A veces hay que cambiarlo, si no pasa nada. El sueño o la meta no siempre es la que piensas o la que tienes desde un principio. Y de hecho creo que el gran problema que atravesamos mi generación, que es la que reflejo en mi generación, es de la que hablo en la novela, es obsesionarnos con las metas y entonces nos hemos perdido tantas cosas en el camino, pero tanta felicidad por el camino. Cuando llegas a la meta es un sitio árido, feo. ¿Qué es esto? Esto es off. Sí. Esto es el mago, es terrible. Sí. En realidad, la cuestión, el tema es ir disfrutando por ese camino. Sí. La meta, pues ya veremos. Y llegarán otras, y cuando llegues a una, llegarás a otra. Eso es. Hablábamos de personajes con un perfil psicológico muy fuerte, todos. En ese todos, unos tienen sueños y prefieren marcharse, como es el caso de Ismael, aunque luego vuelvan, luego hablaremos de Katy. Pero hay algunos que estando dentro tienen la misma necesidad de vivir, de cambiar de vida, de no tener esa opresión paterna o familiar. Sí, son casos que yo he tratado mucho de cerca, sobre todo son casos de cuando no tienes sueños tan grandes como los de Ismael, que a veces pueden ser un arma de doble filo, sino que tienes sueños pequeñitos. Por ejemplo, mi hermano y yo somos muy diferentes. Y yo muchas veces, cuando mi hermano me dice, ¿qué envidia la vida que llevas tú? Y yo muchas veces le digo, no, que envidia la vida que llevas tú, que eres súper feliz en el pueblo, con poquito, o sea, no tienes ningún tipo de... ¿Tú sabes la de tonterías que a veces a mí me juegan una mala pasada? Y bueno, retratar, por ejemplo, pues un personaje al que le tengo muchísimo cariño, como es el Zapata, que está marcado, por ejemplo, por la tragedia de lo que hace, es un personaje que constantemente le han dicho que no puede tener sueños, que no los puedes cumplir, entonces se lo ha acabado creyendo, pero a la vez, sin saber por qué, desde una actitud puramente adolescente se rebela contra eso. Sí. No sabe qué sueños tiene, pero quiere tenerlos, aunque sea volar en parapente. Eso es. Quiere cambiar, quiere salir, quiere respirar. El miedo a volver. Pues es un miedo atroz que yo tenía y que se convirtió en esperanza, ¿no? El miedo a volver siempre a un lugar del que no te puedes ocultar, porque cuando vuelves a un lugar en el que has crecido, tan pequeño, con gente que te conoce desde siempre, no puedes ocultar quién eres. La amistad siempre prevalece, los valores yo creo que siempre van a estar ahí, pero 18 años después se ha madurado, no del todo. No del todo, estamos en proceso todavía. Hay proceso, pero es verdad que las vidas de Natalia, de Manuel,
de los personajes de esta novela, que son personajes a fin de cuentas reales, ¿no? Esas ganas, como decíamos antes, de vivir o esa muerte que marcó en su momento, es el punto de unión. Y a partir de ahí, cada uno lleva su mochila, su peso y sus aspiraciones. Sí, quería que cada personaje de esta pandilla de amigos tuviera un secreto. Y ir desgranando cómo ese secreto les va marcando en ese verano. Algunos son secretos basados en sus sueños y otros son secretos que tienen relación, por ejemplo, en el caso de Natalia, que no estoy desvelando nada, es con su particular sueño, que es abrazar a sus padres. Sus padres se marcharon a Argentina, como pasó con mucha gente de la Sierra de Cádiz, entre ellos parte de mi familia. Se fueron a Argentina a buscarse la vida y, claro, se crea un océano de por medio. Entonces ahí, fíjate, el sueño de Ismael es hacer películas importantes, así, como muy grandes, y el sueño de su mejor amiga es abrazar a sus padres. Y entonces sí quería ir dándoles a cada uno su sueño y su pequeño secreto, porque quería quería hacer como una gran oda a esa familia que elegimos, que son los amigos, que son esa familia que para mí ha sido importantísimo, son la familia que eliges, la familia que tú decides que te va a acompañar el resto de tu vida. Sí, aunque no esté siempre contigo. Claro, pero siempre hay algo hay un vínculo invisible muy fuerte en ese tipo de chavales que han vivido tanto y que han descubierto tantas cosas por primera vez juntos que nunca se rompe. Hay una frase en el relato corto y que también se mantuvo en la película de Stand By Me, el relato de Stephen King, cuando dice: nunca vas a volver a tener amigos como los que tuviste a los 12 años. Es verdad. Es una gran verdad. Has nombrado, Natalia, a sus padres. También hay una relación muy particular con sus abuelos, una figura importante. Sí, porque los abuelos es algo que está también basado en la realidad, que era un miedo atroz que una amiga y yo teníamos a que nuestros abuelos se murieran, porque los queríamos muchísimo. Ten en cuenta que mis dinámicas familiares son diferentes porque mi madre me tuvo con 17 años y era la mayor de todos los hermanos, con lo cual yo me llevo, para ellos mis tíos son como mis hermanos, y entonces mis abuelos eran como mis padres, era muy claro todo, y mi bisabuela era como mi abuela, era como que me saltaba un escalón, y yo tenía un miedo atroz a que mis abuelos se murieran, a que mi abuela sobre todo se muriera, porque entonces no puedo quererla de esta manera tan visceral como la quiero, porque se puede morir, ¿y qué hago yo? Y eso mismo lo compartía uno de mis grandes referentes para hacer Natalia, que también tenía ese miedo absolutamente, yo diría visceral, de que a los abuelos les pase algo. Entonces también quería hablar de esos abuelos que acaban convirtiéndose en padres cuando sus hijos han tenido hijos y por motivos X, trabajo, juventud, locura, también del pueblo del que yo vengo, Algodonales, estuvo muy castigado por la heroína en los 80 y murieron muchos chavales jóvenes que tenían hijos pequeños. Entonces los abuelos tuvieron que hacerse cargo de ellos. Y esas dinámicas me interesaba mucho explorarlas y ensalzar a estos abuelos que de repente se convierten en padres y cómo el amor que le dan es igual de puro, igual de sacrificado, y a veces, que también es una crítica que hago a mi generación en el libro, que nosotros somos imbéciles y no lo vemos y no se lo agradecemos lo suficiente. Es verdad. Me he dejado para el final Katy. Ismael y Katy, un hijo diferente que siente el rechazo de su madre. Sí, fue una relación muy complicada la que yo tuve con mi madre y afortunadamente luego descubrí la gran mujer que era, porque fue complicada. El paso del tiempo también te enseña que fue por tu culpa, por mi culpa en este caso, porque somos muy egoístas a veces los niños y los hijos y muy imbéciles, y no nos planteamos que las dudas que nosotros tenemos con cierta edad, las inquietudes, las ganas de comernos el mundo, de ver el mundo, de descubrir cosas, nuestras madres ya han pasado por eso también, y no nos paramos a preguntarle qué querías ser tú, a qué renunciaste por mí. Y entonces yo me centraba solo en que mi madre no entendía que yo quisiera ser director de cine y que constantemente me decían que no era una profesión para mí. Con el paso del tiempo, y cuando te vuelves también guionista, entonces intentas explorar psicología de personajes y descubres que al final hasta la psicología de un personaje negativo te lleva a lo más puro, que es el amor. Y entonces yo entendí que lo que mi madre no quería era que yo sufriera.
porque lo veía que era una profesión muy difícil para mí y que yo era muy frágil para esta profesión y de hecho no se equivocaba. Luego supe reconducirlo, pero mi primera peli me costó mucho disgustos porque yo no entendía cosas que pasaban, no entendía ciertas crueldades que son inherentes a la profesión. Sí. Y entonces descubrí que al final era una hija intentando proteger una madre intentando proteger a su hijo como buenamente sabía. Eso es. Entonces, ese es el afán de protección. Sí, sí. Y ahora de hecho yo no soy padre, bueno, tengo una perra, no es lo mismo, pero ahora mismo pienso, ser madre, padre, qué responsabilidad. O sea, cuando a lo mejor una amiga mía ahora tenía un crío pequeño o un amigo mío tenía una nena y dices, ¡buah! Es que, ¿cómo lo haces? Qué difícil, porque de repente pones a tu madre en un pedestal. Y dices, si me equivoco yo, ¿cómo no se iba a equivocar ella? Claro. O pasan los años y dices, mi madre es que lo único que quiere es que me quede aquí. Sí. Y, bueno, es complicado. Es complicado, son relaciones muy complicadas. Pero la novela yo quería que fuera ese proceso de reencuentro entre un hijo y una madre y que el hijo entendiera que la madre también tuvo sueños, fue una persona igual de viva que él. Eso es. Katy y su lenta agonía de una muerte que sigue su curso devastador, un adiós que parece inminente en algunos momentos, porque describes muy bien cada respiración entrecortada, cada momento que parece que ya se va. Y yo creo que en ese momento que intercalas, que dejas ahí, es como otra oportunidad a ese reconocimiento antes de que se vaya del todo. Y te da otro ratito más hasta que esa respiración vuelve otra vez a ser más o menos normal. Una pena que se niega a desbordarse porque quizás sea el peor momento para morir o morir del todo. Sí, sí. El olor y el sonido tienen un poder emocional tremendo y te llevan inmediatamente a un lugar muy concreto. Entonces un poco era igual que el olor de la muerte, el olor de un hospital, de una habitación, es terrible y obviamente eso ocurrió de verdad y obviamente, por ejemplo, hay un capítulo que es el de la toalla bajo la barbilla que ocurrió tal cual lo cuento y habla de cosas que yo creo que en nuestra cultura ahora mismo son muy tabús, pero que tenemos que arrojar luz sobre ella. Hay que hablar de la muerte porque vamos a pasar todos por ella. Pues sí. Y hay que hablar de un lugar que implique menos culpa, menos miedo, menos oscuridad. Entonces, yo me acuerdo siempre del ruido. El ruido es terrible, en caso de mi madre era un cáncer de pulmón muy agresivo y ese ruido no se olvida nunca. No se olvida nunca, porque yo me recordaba a un coche intentando sobrevivir, era terrible. Y entonces, esta cosa que también te crea una cosa de complejo de culpa, porque hay un momento donde ya sabes que no hay nada que hacer, entonces hay un momento de que por favor que ocurra ya. Sí. Para que deje de sufrir, que también es un sentimiento muy humano. Sí, por supuesto. Que es una cosa que también ocurre con los animales. Es decir, yo he tenido un perro durante 13 años y cuando ya el pobrecito enfermó, fuera sufrimiento. Es decir, que el perro no sufra ni un día. Y sin embargo, ver, por ejemplo, la agonía de tu madre y ver cómo... Sobre todo creo que es ver apagar primero el brillo y la esperanza de los ojos. Creo que empiezas a mirar diferente cuando sabes que no te vas a curar. Entonces ahí tu mirada cambia. Y bueno, pues es un momento muy duro que se hace menos duro gracias a mi profesión porque me permite transformar ese dolor en una vida eterna para ella. Y entonces era muy importante para mí, por ejemplo, que Ismael recordara a su madre con mucho amor. Creo que en tiempos tan oscuros como lo que nos toca vivir, esta novela quería que transmitiera muchísimo amor y muchísima esperanza. Lo haces. Y muchísima esperanza. Y sobre todo, esto sí, que nunca a quien nos esté escuchando dejemos de decir te quiero, porque creo que yo desde entonces a todas las personas a las que quiero se lo digo, y constantemente en plan pesadísimo, porque te das cuenta de lo frágil que es el tiempo, sobre todo. El tiempo es muy frágil, y pasa rápido y la pérdida y el dolor acaban convirtiéndose en otra cosa. Eso sí me lo ha enseñado el tiempo y el compartir el recuerdo de las personas. Creo que tenemos un arma poderosísima para que la muerte no se produzca, que es el recuerdo.
Por y mientras supuesto. una persona Se es recuerde. recordada, nunca muere. Ya lo creo que sí. Antes de que el pasado repose, es necesario removerlo, revivirlo, reconocerlo y después el perdón y luego el amor. Por completo de acuerdo. Es como las fases del duelo, ¿no? Sí. Lo asocio mucho y hay que mirarlo a la cara. Sobre todo hay que mirar a la cara las sombras. Creo que la luz, todos nos encanta las cosas positivas, pero creo que hay que asumir una sombra que todos tenemos, mirarla, hablar con ella, pelearnos, tirarnos del pelo si hace falta, Sí. y luego perdonar. Es verdad. Perdonar. Y luego queda el amor. Siempre. por Siempre, encima de siempre, todo. siempre queda el amor. Siempre. Y ese gato libre. Fíjate, eso. Yo que soy tanto de perros, decidí que el animal libre de la película, perdón, me pasa mogollón. Nada, Hablo en es términos normal. de película y espectadores, soy director, perdón. El gato de la novela, el animal de la novela fuera un gato, Ajá. porque de pequeño me obsesionaban los gatos que veía libres en la sierra. Me parecían que tenían como una vida tremenda, una libertad, te miraban desde un lugar muy orgulloso. Y porque la anécdota que cuento también en uno de los capítulos sobre la vecina y los gatitos era real. Y aparte es algo que dentro de los códigos y dinámicas del pueblo se veía muy normal que eso pasara. Sí. Lo que ocurre en uno de los capítulos, no quiero desvelarlo, con una gata y sus crías. Y entonces yo siempre imaginaba historias para los gatos callejeros de la sierra. Y decidí que fuera un gato porque Ismael necesita aprender que no tiene que forzar a que alguien esté a su lado, sino que tiene que estar con quien quiera estar a su lado. Y en este encuentro casi del realismo mágico que hay con un gato salvaje que se cuela en su casa, me parecía que era necesario para que Ismael aprendiera muchas cosas y para que Ismael tuviera casi una charla interior con alguien que le rechaza y que poco a poco se acerca a él y establecen entre los dos un pacto voluntario de amistad y compañerismo. Eso es. Que era realmente el que te das cuenta que tenía en su juventud con Raúl, con Natalia y con el Zapata. Por eso te preguntaba por el gato. Iba a decirte que si era autobiográfica, pero lo llevas contestando toda la novela. ¿Pero por qué has elegido escribirlo? Porque esto es muy peliculero, pero ocurrió de verdad. Un amigo dice que son los puentes de Madison de Jota, pero es cierto. En el velatorio de mi madre, mis tíos me regalaron sus diarios de adolescente que yo no sabía que existían. Y los diarios transcurrían desde que ya tenía 14 años hasta que tenía 17, y la última página es cuando el médico le dice que yo iba a ser un niño y el resto de páginas estaba en blanco. Y entonces me apetecía mucho llenar esas páginas en blanco de una historia, ratos verdad, ratos ficción, pero que la dejara encerrada en una novela para siempre, encerrada en el buen sentido, sí, viviendo eternamente ahí. Y entonces me sirvió mucho para sanar. Y sacarlo fuera. Sí. También vi muchísimo miedo en muchos amigos que me acompañaron en el funeral, porque veían sus ojos, qué horror cuando a mí me pase. Amigos que estaban muy unidos a su madre, que estaban vivas y tal, y de repente dije, vamos a pasar todos por aquí. Entonces, ¿por qué no hablar de esto? Y tenía notas, tenía muchas notas, tenía el diario, y justo a los 4 meses de que me dieran el diario, llegó la oferta de Planeta, porque les había gustado mucho mi película, mi segunda peli, y nos sentamos a hablar. Entonces me dijeron una frase, pues obviamente que sacude tu mundo, que es: si vas a escribir una novela, si es tu primera novela, habla de lo que sepas. Porque le llevé como varias ideas. Esta es la que más miedo me daba, porque sabía que iba a transitar por sitios muy oscuros. Y de repente me dijeron, no, habla de lo que sepas. Y dije, ¿de qué sé? Yo sé de madres, sé de hijos, sé de un verano en el pueblo, sé de bañarse en el pantano, sé de cine de verano, sé de cómo se besan dos hombres, sé cómo vuelan los parapentes. Pues ahí estaba la historia de Laguna. El último verano, antes de todo, has salido tú. Creo que sí, que has descargado todo lo que necesitabas. Un placer, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rosa. Gracias a ti.